Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo la clase de aplicaciones correspondiente a la práctica número 4 del tema redes de ventilación. Para ello vamos a desarrollar 3 ejemplos, donde vamos a aplicar la teoría que hemos revisado en el video anterior. La primera aplicación nos muestra un circuito en paralelo, donde se tiene un caudal de 100.000 CFM que se divide entre dos ramales, cada uno con 50.000 CFM, y donde no se tiene ninguna caída de presión más que la caída por fricción, que nos indican que es de 5 pulgadas de agua. Asimismo tenemos que el área de los conductos es de 10 metros cuadrados, el área de la sección transversal, o su equivalente a 107.64 pies cuadrados. Habíamos visto en videos anteriores que la resistencia del conducto es igual al factor K de resistencia por el perímetro de la sección transversal por la longitud entre el área al cubo. Sin embargo, también había que considerar la longitud equivalente, es decir, las pérdidas puntuales. Por lo tanto, tenemos que considerar siempre que la pérdida de presión es igual a la pérdida por fricción más las pérdidas puntuales. Y es lo que vemos aquí como factor R, ¿no? La pérdida por fricción más las pérdidas puntuales. Entonces, en el conducto 1 sabemos que hay un caudal de 50.000 CFM y una pérdida por fricción de 5 pulgadas. Si despejamos R, es decir, dividimos la pérdida por fricción entre el caudal al cuadrado, tenemos que la resistencia es igual a 2 por 10 a la menos 10 pulgadas por minuto al cuadrado entre pies a la sexta, que es las unidades de la resistencia. De igual manera, en el conducto número 2, el caudal, que es igual a 50.000 CFM y que tiene una pérdida por fricción de 5 pulgadas de agua, nos da como resultado una resistencia de 2 por 10 a la menos 9 pulgadas por minuto al cuadrado entre pi a la sexta. Entonces, nos indican que debido a que en el ramal 1 se llevará a cabo operaciones de explotación y que en el ramal 2 solamente se llevará a cabo labores de exploración, es necesario incrementar el caudal de aire en el ramal 1. Por lo tanto, es necesario la instalación de un regulador, el cual, como responsables de ventilación, deberemos dimensionar para lograr esta distribución. Bajo este nuevo esquema, tenemos que el caudal en el conducto 1 deseado, que es de 80.000 CFM, y la resistencia del conducto, que no varía ya que depende de sus propiedades intrínsecas, nos dará como resultado una pérdida por fricción de, vemos ahí que multiplicamos el cuadrado del caudal por la resistencia y nos da una pérdida por fricción de 12.8 pulgadas de agua. Asimismo, en el conducto número 2, el caudal ya no será de 50.000 CFM, sino que será solo de 20.000 CFM. La resistencia del conducto se mantiene constante, por lo tanto, la pérdida por fricción será de solo 0.8 pulgadas de agua. Sin embargo, debido al concepto de circuitos en paralelo, sabemos que entre el nodo de inicio y el nodo final, la pérdida total será la misma. Por lo tanto, la pérdida por choque en el conducto 2 deberá ser igual a 12 para que obtengamos la misma pérdida que en el conducto 1. Como sabemos que el área del conducto es de 107.64 pies cuadrados y el caudal es de 20.000 CFM,
Por lo tanto, tenemos que la velocidad en el conducto es de 185.81 pies por minuto. Y por lo tanto, la cabeza de velocidad será igual a 0.00215 pulgadas de agua. Por lo que si despejamos el factor de choque, relacionando la pérdida por choque y la cabeza de velocidad, tenemos que el regulador tendrá un factor de choque de 5586.4, como vemos aquí. Pérdida por choque entre cabeza de velocidad del conducto. Por lo tanto, si aplicamos la teoría de reguladores, el factor de contracción, debido a que el regulador tendrá una sección cuadrada, será de 1.5. De la teoría de reguladores, tenemos que si el regulador es de sección circular, el factor de contracción será de 1.5. Y si fuese de sección cuadrada, sería igual a 2.5. Considerando que el factor de choque deseado es de 5586.4, aplicando la fórmula obtenemos el factor n. Por lo tanto, el área del regulador será igual a 1.74 pies cuadrados. Debido a esto podemos concluir dos cosas muy importantes. La pérdida de presión después de instalar el regulador se incrementó de 5 pulgadas a 12.8 pulgadas de agua. Es decir, que inicialmente entre estos dos nodos solamente se perdía 5 pulgadas de agua. Pero al instalar el regulador se incrementó la caída de presión entre estos dos puntos a 12.8 pulgadas de agua. Asimismo, podemos concluir que el área del regulador será igual a 1.74 pies cuadrados para reducir el caudal de 50.000 cfm a 20.000 cfm en el ramal 2. Quiere decir que si el área es de 107.64 pies cuadrados, prácticamente solo requeriríamos una centésima parte. Quiere decir que sería un agujero muy pequeño. Muy bien, estimados alumnos, esto es todo con respecto al ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. En este ejemplo nos indica que en el circuito de ventilación mostrado, cada uno de los conductos cuenta con su caudal, y su pérdida por fricción. Por lo tanto, nos piden determinar las pérdidas puntuales en cada uno de estos ramales, ¿no? Dichas pérdidas puntuales son las que nos han permitido lograr esta distribución de caudal. Por lo tanto, es importante determinar dónde ha sido instalada o cada uno de estos reguladores. Asimismo, nos piden determinar la cabeza estática de la mina y el caudal del sistema. Para el caudal, vemos que tenemos indicado los caudales en estos ramales, ¿no? Simplemente debemos hacer cumplir que la sumatoria de caudales alrededor de un nodo debe ser constante. Para ello vemos que en el tramo EJ viene el caudal del ramal EC, que es de 25.000 cfm. Luego, en este tramo aquí, tenemos la sumatoria de estos dos caudales, que vamos a llamar CD1 y CD2. En CD1 tenemos que el caudal es de 20.000 cfm y el otro es de 35.000 cfm. Por lo tanto, el caudal en EJ será de 80.000 cfm. En el tramo IJ tenemos que en el nodo I se nos presenta el caudal del ramal GI más el caudal del ramal HI, el cual en el nodo H tendríamos la sumatoria
del ramal GH más el ramal FH. Entonces tenemos FH igual a 40.000 CFM, GH igual a 15.000 CFM y GI igual a 35.000 CFM, lo que nos hace un total de 90.000 CFM. Finalmente, en el nodo J se sumarán estos dos caudales, dando como resultado un total de 170.000 CFM en el sistema. Para determinar las pérdidas puntuales, debemos aplicar las leyes de Kirchhoff en los circuitos cerrados. Para ello debemos contabilizar cuántas mallas cerradas tendrá el sistema. Vemos que aquí tenemos la número 1, la malla número 2, la número 3, la número 4 y finalmente la malla número 5. Podemos nosotros considerar que las pérdidas puntuales pueden ponerse en distintos ramales. Sin embargo, a la hora de los resultados debemos ya evaluar si la posición de la pérdida puntual es la correcta o no. En la malla 1 tenemos que, si vemos aquí el gráfico de datos, consideramos nosotros que la pérdida HX1 más la pérdida por fricción de 0.4 sería igual a la pérdida por fricción del tramo CD de 1.2. Esto nos da como resultado una pérdida puntual de 0.8 pulgadas de agua. De igual manera, en la malla número 2, de acuerdo al sentido que hemos tomado o a la convención de signos que hemos tomado, tenemos que, siguiendo la convención de signos, la resistencia del caudal la resistencia del ramal CD igual a 1.2 más la resistencia del ramal DE igual a 1.8 será igual, ahora en sentido contrario, debido a que en este circuito el ramal CE se encuentra en esta dirección, CD en esta y DE en esta. Manteniendo la convención de signos, vemos que el ramal CE estará en dirección contraria a la convención de signos. Por lo tanto, será el otro lado de la ecuación o tendrá signo negativo en este sentido, ¿no? Es por ello que en la malla número 2 tenemos que CD, que tiene una pérdida de 1.2, más DE, que tiene una pérdida de 1.8, será igual a 0.8 DCE más la pérdida puntual HX2. Esto nos da por resultado una pérdida puntual de 2.2 pulgadas. Asimismo, en la malla número 3 tenemos la convención de signos que nos indica, como sabemos, la dirección del caudal es la siguiente. Por lo tanto, GH y HI se encuentran en la convención de signos y tendrán signo positivo, y GI se encontrará en contra de la convención de signos y tendrá signo negativo. Por lo tanto, 0.4 más 1.2 será igual a 1.3 más la pérdida puntual HX3. Esto nos da como resultado que HX3 será igual a 0.3. La malla 4, manteniendo la convención de signos, tenemos que ser igual a 1.1 y esto será igual a 0.7 más HX4 más 0.4. Esto nos da como resultado una pérdida puntual de 0.8. Y finalmente la malla número 5, siempre manteniendo la convención de signos, tenemos que 0.8 más 0.8 más 1.3
será igual a 1.1 más 1.2 más 1.9 y más 0.6, que en este caso lo hemos puesto en dos líneas separadas. Y la pérdida será la diferencia de ambos. Quiere decir que la pérdida HX5 será 1.9. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos considerado que la pérdida HX5 se encontraba en esta posición? Hubiésemos tenido una pérdida puntual de menos 1.9. ¿Y qué es lo que significa esto? Simplemente que no puede haber una pérdida negativa. Lo que nos quiere decir el signo simplemente es que esta resistencia o esta pérdida puntual pertenece al otro ramal. Por lo tanto, habría que cambiarle la posición. Entonces, otro detalle que debemos considerar es que esta pérdida HX5 podría estar ubicada en esta posición y tendría el mismo efecto sobre la distribución del caudal. Entonces, ese ya es un tema de criterio dependiendo de cuestiones operacionales, ¿no? Por ejemplo, si por aquí circula bastantes equipos, un regulador no tendrá una función adecuada. Por lo tanto, se deberá poner en el otro extremo, donde no haya mucha circulación de equipos o personas. Finalmente, hallamos la cabeza estática. Como sabemos, la cabeza estática será la suma de todas las pérdidas estáticas, es decir, la pérdida por fricción y las pérdidas puntuales. Viendo el circuito, ingresaríamos por el nodo A hacia el nodo B y entre el nodo B y J la pérdida será la misma, ya que son circuitos en paralelo. Por lo tanto, solo será necesario determinar la pérdida en el circuito superior o en el circuito inferior. Considerando el circuito superior, tenemos que 0.7 más 0.8. Podemos hallar acá la caída equivalente entre los nodos C y E, que sabemos será igual a 3 pulgadas, 1.2 más 1.8, más 1.3 y más 1.6. Esto nos da como resultado una cabeza estática de 7.4 pulgadas de agua, con un caudal de 170.000 CFM. Muy bien, alumnos, con ello damos por concluido el ejemplo número 2 y pasamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, de forma similar al ejemplo anterior, tenemos un circuito de ventilación donde se muestra la distribución de caudales y las correspondientes caídas por fricción en cada uno de los conductos. Se nos pide determinar las pérdidas puntuales que han sido instaladas para lograr esta distribución de caudales, así como la cabeza estática de la mina y el caudal del sistema, ¿no? De forma similar, ubicamos los ramales y los nodos en los cuales la sumatoria de caudales cumplirá las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, en el tramo EF tenemos que en el nodo E se sumará el caudal del ramal CE más el caudal del ramal CD 1 y 2. Entonces tenemos 70.000 CFM
más 40.000 cfm más 60.000 cfm. Por lo tanto, en el tramo EF el caudal será de 170.000 cfm. Ahora, no estamos considerando el ramal JF, sino que estamos considerando el ramal BJ, porque a partir de este ramal se distribuirá el caudal al resto de ramales. Por lo tanto, tiene el mismo caudal que el ramal JF, si es que consideramos las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, tenemos aquí el ramal JH1 y JH2, que será igual a 50.000 cfm más 80.000 cfm. Por lo tanto, el caudal será de 130.000 cfm y el caudal total del sistema será igual a 300.000 cfm. Para determinar las pérdidas puntuales, asumimos nuevamente nuestra convención de signos y contabilizamos cuántos circuitos cerrados, cuántas mallas cerradas tendrá el sistema, ¿no? Tenemos en esta parte una malla cerrada, luego esta malla cerrada número 2, luego esta malla cerrada número 3, la número 4, la número 5 y finalmente la malla interior aquí, que será la número 6. Ya hemos visto esto en el ejemplo anterior. Tenemos hx1 más 0.4 igual a 0.7. hx1 será igual a 0.3. En la malla número 2 tenemos que 0.7 más 0.3 más hx2 será igual a 1.8 debido a la convención de signos. Por lo tanto, hx2 será igual a 0.8. Nuevamente recordando, si es que hx2 hubiese estado en esta ubicación, hubiésemos tenido un valor de hx2 igual a menos 0.8. Por lo tanto, tendríamos que reubicar hx2. ¿Qué pasa si hx2 lo colocamos aquí? Entonces estaríamos afectando a la malla 1 y tendríamos que evaluar nuevamente la malla 1. Por lo tanto, es más conveniente que hx2 se encuentre aquí. Es importante aquí tener un criterio claro de la ubicación de las pérdidas puntuales. En la malla número 3 tenemos que 1.3 será igual a hx3 más 0.7. Por lo tanto, hx3 será igual a 0.6. Y en la malla 4 tenemos que 1.1 más hx4 será igual a 0.7 más 0.6, que viene a ser hx3. Por lo tanto, hx4 será igual a 0.2. En la malla número 5 tenemos que hx5 será igual. En la malla número 5 tenemos que hx5 más 0.5 será igual a 1.2. Por lo tanto, hx5 será igual a 0.7 pulgadas de agua. Y finalmente en la malla número 6 tenemos 0.9 más 1.8 más 0.8 será igual a 0.2 más 0.5 más hx5, que tiene un valor de 0.7 más 0.1 más 1.3 y más 1.2. Entonces esto nos da un valor de hx6 igual a menos 0.5. ¿Qué significa esto? Que hx6 debe ir aquí, en el otro ramal. Y tendríamos que hx5 tiene un valor de 0.5. Finalmente determinamos la cabeza estática de la mina. Para ello tenemos un valor de 2.3
más, si tomamos nuevamente el concepto de circuitos en paralelo entre BF, podemos determinar la caída de presión en el ramal 1 o en el ramal 2, ya que será la misma caída de presión entre ambos nodos. Vamos a considerar ambos casos. Entonces, considerando este ramal, tenemos que la cabeza estática de la mina será igual a 2.3 más 0.2 más 1.2 más 0.1 más 1.3 más 1.2 y más 1.7, lo que nos da una cabeza estática de 8 pulgadas de agua. Considerando el otro ramal, tenemos de igual manera 2.3 más 0.9 más 1.8, que será la cabeza total de este circuito en paralelo, conformado por los nodos CE, más 0.8 más 0.5, que es la pérdida puntual HX6, y más 1.7. Y vemos que nos da como resultado una cabeza estática de 8 pulgadas de agua. En conclusión, el circuito tendrá un caudal de 300.000 CFM con una cabeza estática de 8 pulgadas de agua. Muy bien, alumnos, espero que estos ejemplos hayan sido bastante didácticos y no se olviden dejar sus comentarios con las consultas correspondientes. Gracias.